Me llamo Elvira Montes y a mis 53 años había aprendido a mantener la voz firme, incluso cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Décadas manejando códigos que hacían funcionar satélites y protegían enlaces cifrados para la defensa, me enseñaron que el pánico nunca resuelve nada. Solo hace el ruido más fuerte. Pero cuando sonó el timbre de Zoom ese viernes por la tarde, algo en mi interior se detuvo, como nunca antes lo había sentido. Julián Cuevas apareció en mi pantalla, todo confianza y un encanto cuidadosamente pulido. 33 años, cabello impecable, una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Detrás de él, un pizarrón lleno de palabras de moda: disrupción, agilidad, transformación. Elvira empezó, acercándose a la cámara. Tus aportes han sido valiosísimos, pero la empresa está tomando un nuevo rumbo. Necesitamos modernizarnos. La arquitectura que mantienes, bueno, es puro cacharrito del pasado. Lo dijo como si estuviera nombrando una especie extinta. Luego me agradeció por mi dedicación. Mencionó algo sobre recursos de transición y, antes de que pudiera abrir la boca, la llamada terminó. La pantalla se quedó en negro. Por un largo momento, lo único que se oía era el zumbido del refrigerador y el murmullo lejano del tráfico en las calles de Ciudad del Carmen. Mi reflejo flotaba en el monitor, cabello canoso, ojos cansados, un brillo tenue de incredulidad. En la mesa de la cocina, las cuentas esperaban apiladas. La colegiatura de mi hija Camila vencía la próxima semana. El seguro médico por cobra devoraría casi todo lo que quedaba en mi cuenta bancaria. Junté las palmas de las manos, como hacía antes de un despliegue de sistema, e intenté respirar más allá del ardor en el pecho. Habían cambiado experiencia por optimismo y lo llamaron innovación. Tomé mi vieja caja de archivos, la que tenía escrito Aurora Personal, vencí. Debajo de formularios de autorización de seguridad obsoletos y papeles de ingreso polvorientos, encontré una carpeta delgada que casi había olvidado. Contrato de trabajo 2005, cláusula 9b. Recordé al hombre que insistió en incluirla, un mentor que me dijo algún día: esto podría salvarte más de lo que imaginas. Mis manos se estabilizaron mientras desplegaba la hoja. Las palabras seguían allí, claras como un código que nunca falla al compilar. Entré por primera vez a Dinámicas Aurora en el otoño de 2005, cuando la empresa aún cabía en un almacén reciclado cerca del puerto de Veracruz. Las paredes olían a soldadura y café quemado. Éramos solo 16 ingenieros, veteranos y soñadores que creíamos que el software podía sostener el cielo, y recuerdo esas primeras semanas construyendo módulos de cifrado que resistían cortes de energía a mitad de transmisión, ejecutando pruebas hasta el amanecer, porque un solo paquete perdido podía significar que un destructor perdiera contacto en alta mar. No lo llamábamos innovación en ese entonces. Lo llamábamos hacerlo bien. A veces, en los turnos de medianoche, escuchaba las grúas del puerto y me imaginaba al océano tragándose las señales que intentaba proteger. Era más joven, tenía más hambre y un miedo inmenso al fracaso. Mantenía una nota pegada en mi monitor. Un error puede costar vidas. No era un lema corporativo, era la verdad. Pasaron los años y la startup se convirtió en un contratista gubernamental con contratos demasiado grandes para un pizarrón. Mi código envejeció con la empresa. Cada línea escrita para resistir escrutinios y el paso del tiempo. Los sistemas que construí no eran bonitos, no eran rápidos, pero funcionaban cada auditoría, cada prueba de estrés, cada revisión clasificada. El año pasado, cuando el Ministerio de Defensa hizo una prueba sorpresa de penetración, me enviaron los resultados directamente. 0 vulnerabilidades, el tipo de informe que no sale en los titulares, pero mantiene los empleos vivos. El nuevo laboratorio de innovación de Julián no ha alcanzado ese estándar ni una vez. He visto sus commits atajos sintéticos que colapsan bajo presión. Parches de API escritos para presentaciones, no para la realidad.
La Junta los llama experimentos ágiles. Yo los llamo accidentes buscando una firma. Esa noche cerré mi laptop y miré el horizonte desde la ventana de mi departamento. La ciudad brillaba, rápida y vibrante, como todo lo que Julián representaba un destello temporal, sin cimientos. Abajo, los barcos cruzaban la bahía lentamente, firmes y decididos. Ese era mi tipo de progreso, el que lleva peso. Aunque nadie aplauda por él, a la mañana siguiente, la ciudad estaba gris y húmeda, con esa lluvia de Veracruz que difumina todo menos lo importante. Preparé el último café que me quedaba y me senté en la mesa del comedor, rodeada por los fantasmas de mi carrera, discos duros antiguos, copias de respaldo, cuadernos desvaídos. En algún lugar de ese montón estaba mi contrato original de 2005. Conecté un disco portátil etiquetado Archivo SIST antiguo, el tipo de reliquia que el equipo de Julián se burlaría. Las carpetas se abrieron como capas de sedimento, planos iniciales, cartas de cumplimiento, formularios de nómina, y entonces lo vi. Contrato Trabajo Montes, PDF. No lo había revisado desde que Camila estaba en la secundaria. Las páginas cargaron lentamente, como si supieran el peso que llevaban. Mis ojos recorrieron el texto legal, esperando encontrar solo jerga rutinaria, pero a mitad de la página 7, una frase familiar emergió como un susurro de otra vida. Cláusula 9b. En caso de terminación sin notificación escrita de 90 días, todo el software, diseños y sistemas creados únicamente por el empleado revertirán a la propiedad intelectual del empleado, con efecto inmediato. Me recosté, mirando la línea hasta que las palabras se asentaron. Casi podía escuchar la voz grave del coronel Vargas. Mi primer jefe, un oficial jurídico retirado de la Marina que insistió en revisar mi contrato. «Nunca sabes qué tipo de ejecutivo traerán cuando me vaya», dijo, señalando la cláusula con su pluma. «Piensa en esto como un paracaídas de papel». En ese entonces pensé que era solo paranoia militar. Ahora se sentía como una visión disfrazada de amistad. Me quedé en silencio, con la lluvia golpeando la ventana, y leí la línea otra vez. Todo el software, diseños y sistemas. Eso era todos los marcos de autenticación, los núcleos de cifrado, incluso los scripts de despliegue que el nuevo equipo seguía usando. Durante 18 años, esa cláusula había dormido en un documento olvidado. La arrogancia de Julián la había despertado. Cerré la laptop con cuidado, como si no quisiera sobresaltarla. Luego tomé mi celular y escribí un mensaje a la única persona en quien confiaba para palabras como estas: Laura. Necesito preguntar sobre una cláusula de contrato. Urgente. Pasé el fin de semana en silencio. Pero era un silencio lleno de propósito. La lluvia se asentó en un ritmo constante, golpeando las ventanas como un metrónomo mientras construía mi caso línea por línea. Primero, accedí al repositorio Git de la empresa. Años de control de versiones se desplegaron ante mí, 903 commits firmados con mi nombre. Cada uno tenía fecha, hash y verificación del sistema de cumplimiento federal. Exporté cada registro, los archivé en un disco seguro y generé sumas de verificación criptográficas por si acaso. Luego, vino la documentación, diagramas de arquitectura cifrados de 2008, registros de pruebas de auditorías navales, PDFs de protocolos con mis iniciales en el pie de página. Todo eso era anterior a la llegada de Julián por más de una década. Los agregué a la carpeta etiquetada Evidencia Base. La siguiente carpeta fue más difícil de abrir: exportaciones de Slack. Decenas de hilos donde advertí al equipo de innovación sobre los riesgos de usar generadores de código asistidos por IA para sistemas de seguridad. Mis palabras entonces fueron corteses. Recomiendo una revisión humana exhaustiva antes de implementar. Respondieron con emojis de cohetes y GIFs de guepardos corriendo. Ahora esos mensajes eran evidencia. Los marqué con fechas, les puse firmas digitales y copié todo el directorio a un respaldo sin conexión. Para el domingo por la tarde,
Mi departamento parecía menos un hogar y más un centro de comando. Tazas de café se alineaban en la mesa junto a discos duros que parpadeaban bajo la luz de la lámpara. Organicé cada carpeta como solía organizar dependencias de sistemas limpio, etiquetado, imposible de malinterpretar. Cuando finalmente escribí a Laura Kim, el asunto fue simple: cláusula 9B, posible activación. Su respuesta llegó 12 minutos después. Si te despidieron sin notificación de 90 días, todo lo que construiste es tuyo, completamente. Redactaré la notificación y la factura. Descansa tranquila, Elvira. No descansé, pero algo en mí se asentó. El miedo que me había seguido desde esa llamada de Zoom comenzó a desvanecerse. Reemplazado por algo más afilado enfoque, abrí un nuevo documento. Centré el cursor y escribí el título en negritas: Aviso de reversión de propiedad intelectual, Dinámicas Aurora. Luego lo guardé. 2 veces. La segunda llamada llegó casi exactamente una semana después de la primera. Mi celular se iluminó con un número interno que aún reconocía de memoria. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. El rostro de Julián llenó la pantalla a iluminación perfecta, calma ensayada, esa misma sonrisa tenue que usan quienes ya tomaron su decisión. No había gerente de recursos humanos a su lado, ni representante legal, solo él, con una pared de vidrio reflejando el horizonte detrás de su silla. Elvira empezó, con un tono cortante y cuidadoso: tras una revisión adicional, hemos decidido avanzar sin tu puesto, efectivo de inmediato. Hizo una pausa, esperando una reacción que no llegó. Por supuesto, estamos profundamente agradecidos por tus contribuciones a Aurora a lo largo de los años. El guión terminó ahí. Mantuve la voz firme. Entendido. Por un instante, creí ver un destello de sorpresa en su rostro. Tal vez esperaba enojo, lágrimas, algo lo suficientemente humano para hacerlo sentir poderoso. En cambio, cerré mi laptop, abrí mi cliente de correo y adjunté 2 documentos que había preparado toda la semana. Aviso, reversión, PI, PDF, factura TUE21, 40.000 en IQN. Asunto: terminación sin notificación. Activación de cláusula 9B. Presioné enviar. 5 segundos después, el ping de confirmación resonó en la habitación. Ese pequeño sonido llevaba 18 años de mi vida cada noche sin dormir. Cada prueba, cada despliegue que mantuvo a soldados conectados a través de océanos. Me recosté, respirando lentamente. Mis manos no temblaron. Afuera, la lluvia había parado. La calle abajo brillaba con el reflejo de las luces de freno, rojas y húmedas como circuitos abiertos. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Me quedé despierta escuchando el zumbido bajo de la ciudad, repitiendo las palabras de Julián en mi cabeza cacharrito del pasado. Pensé en los sistemas que aún corrían con mi código, en la arrogancia de creer que puedes reemplazar los cimientos sin el constructor. Susurré en la oscuridad, tan bajo que solo yo podía oírlo. Yo construí su columna vertebral. A ver cómo caminan sin ella. Pasaron 3 días antes de que el silencio se rompiera. Todo empezó con un mensaje de un viejo colega, uno con el que no hablaba desde los despidos. ¿Viste las noticias checa? El portal federal. Abrí mi laptop, medio esperando rumores. En cambio, cada pantalla mostraba el mismo error: fallo de autenticación, acceso temporalmente suspendido. Debajo, una marca de tiempo 0214 AM y una larga cadena de códigos de error que conocía demasiado bien. Para el mediodía, la interrupción se había extendido por la mitad de la red de comunicación segura del gobierno. La innovación de Julián, el marco de autenticación simplificado, había colapsado bajo sus propios atajos. Los registros contaban la historia claramente. Alguien había sobrescrito mis capas de verificación heredadas con un módulo generado por máquina. Funcionaba más rápido, hasta que dejó de hacerlo. Podía imaginar el pánico dentro de Aurora, ingenieros novatos corriendo. La cadena de liderazgo congelada.
Sabía cómo sonaban esas salas, el zumbido creciente de voces superpuestas, el olor a café quemado y miedo. La empresa intentó contenerlo. El equipo de Julián culpó a dependencias heredadas y le dijo a los auditores que el sistema aún no estaba completamente migrado. Pero el rastro de auditoría era implacable. Mi código original estaba intacto hasta cierto commit. Después, apareció una firma extranjera. Modificación no autorizada. Las salvaguardas que había construido para los peores escenarios se activaron automáticamente, bloqueos de cifrado. Barreras de autenticación de múltiples claves. Credenciales de administrador que se autoexpiraban. Cada portal que usaba mi código se selló solo. Para la noche, la Oficina de Cumplimiento del Ministerio de Defensa emitió un aviso: uso no autorizado de propiedad intelectual bajo revisión. Todo acceso suspendido hasta resolución. Era el tipo de frase que hacía que los inversionistas se atragantaran con su optimismo. Julián publicó un comunicado en redes sociales llamándolo un problema menor de conectividad y prometiendo una restauración completa en 24 horas. Los comentarios se llenaron de pánico en minutos, accionistas preguntando sobre responsabilidades contractuales, reporteros citando el aviso de suspensión. Me senté junto a la ventana mientras la noche caía sobre la bahía. Las luces de la ciudad parpadeando como un bucle de arranque de consola. Mi celular no paraba de vibrar: correos, llamadas perdidas, solicitudes de mensajes de números desconocidos. No respondía a ninguno. Por primera vez, el ruido no era mío para arreglar. La llamada llegó temprano el lunes por la mañana, silenciosa y directa. El nombre en la pantalla me hizo sentarme derecha: Mariana Solís, presidenta de la Junta de Aurora. Su voz llevaba la tensión de alguien que no había dormido. Elvira dijo: necesitamos hablar. Si consideras regresar, lo haremos bien, sin disculpas, solo el lenguaje de los negocios, despojado de orgullo. Acepté reunirme esa tarde. La oficina de abogados en el centro olía ligeramente a cedro y tinta. La lluvia rayaba las ventanas, suavizando el horizonte en una acuarela gris. 3 miembros de la junta estaban sentados frente a mí, sus posturas firmes pero cautelosas. Julián no estaba. Su ausencia decía suficiente. Mariana juntó las manos. Estamos preparados para compensar el descuido. ¿Qué se necesita para restaurar los sistemas? Puse una carpeta en la mesa. Dentro estaba un borrador que Laura me ayudó a finalizar durante el fin de semana. Cláusula 1. Dinámicas. Aurora licencia todo el software, diseños y sistemas creados por Elvira Montes de manera mensual, revocable, a discreción exclusiva de la licenciante. Cláusula 2. Toda la propiedad intelectual permanece bajo la propiedad de Elvira Montes. Cláusula 3. Las modificaciones futuras requieren aprobación escrita de la licenciante. Sin discursos, sin defensas. Solo un lenguaje limpio y precisión legal. Leyeron en silencio. El reloj marcaba cada página que pasaban. Cuando llegaron a la última cláusula, Mariana exhaló lentamente. Uno por uno. Asintieron. De acuerdo. Nadie mencionó el nombre de Julián, pero para la mañana siguiente, su perfil desapareció del sitio web de la empresa. Transición de liderazgo fue la frase del día. Nos reunimos una vez más para firmar el nuevo contrato. La pluma pesaba más de lo que esperaba. No por culpa ni orgullo, sino por el peso del cierre. Mi firma se deslizó limpiamente en el papel, cada letra deliberada. Mariana extendió la mano. Bienvenida de vuelta. Elvira. La estreché, sosteniendo su mirada. No estoy de vuelta, dije. Están rentando. Dudó. Luego sonrió levemente, entendiendo. Afuera, las nubes se abrían sobre la bahía. La ciudad brillaba en fragmentos, y por primera vez en semanas, yo también. Cuando volví a entrar al edificio de Aurora, no se sintió como regresar. Se sintió como inspeccionar un sitio de desastre. Las paredes de vidrio y los carteles brillantes eran los mismos, pero el aire llevaba la calma que sigue a una tormenta. Las conversaciones se apagaban al pasar. Las pantallas se congelaban a medio tarea.
Alguien susurró mi nombre como si perteneciera a un rumor que resultó ser cierto. No estaba ahí como empleada. Mi gafete decía consultora autoridad externa. El título me hacía sonar como extraña. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer. El piso de ingeniería se veía diferente. La energía que solía vibrar en esos escritorios noches largas. Revisiones de código compartidas. Chistes sarcásticos había sido reemplazada por titubeos. Los jóvenes desarrolladores apenas me miraban a los ojos. Podía ver culpa y agotamiento enredados en sus rostros. Les habían dicho que eran el futuro. Ahora limpiaban los restos de la visión de alguien más. No los regañé. Abrí un diagrama en la pantalla principal, el mapa de autenticación que el equipo de Julián había reescrito, y comencé a trazar sus líneas en silencio. ¿Ven esto?, dije finalmente. Es un bucle de redundancia. El sistema se verifica 2 veces antes de enviar datos. Julián lo llamó ineficiencia. En software de defensa, lo llamamos supervivencia. Se acercaron. Podía sentir la curiosidad empujando más allá de la vergüenza. Expliqué cómo los módulos llamados heredados fueron probados en condiciones de campo, cómo cada capa existía por un fallo que alguien ya había pagado. Nadie habló por un rato. Luego, una voz suave rompió el silencio. Era una ingeniera joven, apenas salida de la universidad. ¿Por qué no lo enfrentaste antes?, preguntó. Me detuve, observando el código en la pantalla brillar bajo la luz fluorescente, porque a veces dije, la mejor manera de enseñarle a alguien que está equivocado es dejar que lo demuestre. Algunos asintieron. Alguien comenzó a teclear de nuevo. El sonido de los teclados constante, rítmico, llenó la sala. Para la noche, los diagramas se veían más limpios. El equipo parecía más ligero. No había planeado reconstruir nada ese día, pero, de alguna manera, entre las líneas de código antiguo y una nueva determinación, empezamos a hacerlo. La confirmación de la transferencia llegó un martes por la mañana. Un correo corto del departamento de contabilidad educado, desapegado, del tipo que normalmente pasa desapercibibido. Pero este traía una línea que lo cambió todo: fondos transferidos $40 detrás do 470 15 MXN. Lo miré por un largo rato antes de abrir la aplicación bancaria, solo para estar segura. Ahí estaban números alineados, limpios y estables, como un código que compila sin errores. 18 años de trabajo, borrados y restaurados en una sola transacción. Más tarde ese día, Aurora anunció la reinstalación de mis protocolos en todos los sistemas. Los nuevos contratos los llamaron marcos de estabilidad heredada, un término que me hizo sonreír. Lo que una vez ridiculizaron como obsoleto ahora era un punto de venta en cada presentación a clientes. Incluso el memorando interno parecía una confesión silenciosa. Operaciones principales restauradas, arquitectura verificada, bajo supervisión de consultoría. Por primera vez en años, me permití desacelerar. Caminé al café frente al puerto y pedí un expreso doble, sin azúcar. El barista no sabía quién era, y ese anonimato se sentía como un lujo. Me senté junto a la ventana, viendo los barcos deslizarse por la niebla. Su movimiento rítmico, firme y seguro, me recordaba los primeros meses en Aurora antes de los títulos, antes del ruido, cuando la precisión era suficiente recompensa. Mi celular vibró. Era Camila. Mamá, estás sentada, Zip. Estás en tendencia en LinkedIn. Todos en mi clase leyeron sobre tu caso de la cláusula. Hasta mi profe lo mencionó. Reí, suave y cansada. Una risa que sale más del cuerpo que de la garganta. Supongo que al fin me hice viral, dije. Me dijo que estaba orgullosa, que tal vez heredado no era una mala palabra después de todo. Cuando la llamada terminó, me quedé ahí un rato, con el expreso enfriándose a mi lado, la ciudad tornándose dorada afuera de la ventana. La justicia, resultó, tenía peso, pesado en el pecho. Pero bueno, para la primavera, los titulares se habían desvanecido y los contratos se estabilizaron.
Aurora era silenciosamente rentable otra vez. Aunque nadie en la prensa mencionó mi nombre ya, y eso me parecía perfecto. Lo que importaba ya estaba resuelto, no en público, sino en la estructura de sus sistemas, en el pulso silencioso del código que aún llevaba mi firma. La invitación vino de la Universidad Autónoma del Carmen, una conferencia como invitada sobre ética tecnológica y memoria organizacional. Casi la rechacé. Luego pensé en los jóvenes ingenieros en Aurora, los que se quedaron hasta tarde para aprender, y dije que sí. El auditorio olía a marcadores de pizarrón y café quemado. Filas de estudiantes esperaban, cuadernos abiertos, ojos brillantes e inquietos. Hablé menos de leyes y más de responsabilidad, como entre más rápido nos movemos, más fácil es olvidar sobre qué estamos construyendo. Les conté sobre bucles de redundancia y revisiones lentas, sobre la diferencia entre optimización y cuidado, y cuando terminé, dije, rápido no siempre es progreso. A veces, lo más revolucionario que puedes hacer es preservar lo que funciona. Aplaudieron educadamente. Luego corrieron a sus siguientes clases, aferrando laptops y cafés a medio terminar. Los vi irse con algo como esperanza. Tal vez olvidarían mi nombre, pero no el punto. Afuera, el aire olía a lluvia y flores de mango. El campus vibraba con ambición, la misma que solía mantenerme despierta en despliegues de medianoche. Encontré una banca bajo un árbol y me senté. Dejando que el ruido pasara de largo, mi celular vibró una vez. Una notificación de correo cruzó la pantalla. Asunto Hablemos, Julián Cuevas. Lo miré el tiempo suficiente para no sentir nada. Luego, deslicé a la izquierda y lo borré. Las nubes se abrían. La luz caía limpia sobre el pavimento. Abrí mi cuaderno. Destapé mi pluma y escribí un nuevo título de conferencia en la primera página. Cuando la competencia se convierte en la forma más silenciosa de rebeldía. La tinta se filtró ligeramente en el papel, firme y sin prisas, justo como me gustaba mi código, y mi paz